¿Qué tal? Muy buen día con cada uno de los presentes. Mi nombre es Cristian Calderón, pertenezco al área de operaciones de la parte eléctrica y en este día pues tengo el grato placer de poder compartir con ustedes el curso que lleva por título Bien aplicado al sector eléctrico con Revit. Antes de comenzar, me gustaría hacer mención a la revista En Cifras, que es una revista del Ministerio de Energía y Minas, y nos menciona que actualmente el crecimiento sostenido de la generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica en el Perú y en el mundo, subraya una gran necesidad urgente de querer expandir y modernizar la infraestructura eléctrica, los cuales hacen posible la impulsión y la realización de diversos proyectos eléctricos, tales como proyectos de subestaciones, proyectos de distribución, proyectos de habilitación urbana, etcétera, ¿no? Asimismo, Statista, el cual es una plataforma web que recopila y proporciona información como datos estadísticos y económicos de mercado, es decir, información cuantitativa. Según esta plataforma, nos menciona que diariamente se construyen aproximadamente más de 17 kilómetros de líneas de redes eléctricas, ¿no? Lo cual posiciona la infraestructura eléctrica como una prioridad estratégica. Bien, es así que en este curso vamos a tratar el siguiente contenido. Como contenido tenemos la definición de BIM, los avances del plan BIM Perú, eh, definición de LOIN, LOT y LOID, flujo de trabajo, usos BIM, los roles BIM y el entorno común de datos. Bien, empecemos. ¿Qué es BIM? Nos dice, ¿no? Proviene de sus acrónimos en inglés, Building Information Modeling, ¿no? El cual es modelo de información para la construcción. Nos dice que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de inversión pública o privada, ¿no? El cual tiene por objetivo centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Asimismo, BIM supone diferentes dimensiones, ¿no? El cual se conoce como su evolución de sistemas de diseño tradicionales, basados en el plano, el cual vendría a ser la segunda dimensión. Eh, pero BIM lo que hace adicional es incorporar información geométrica, ¿no? Dándonos la tercera dimensión. Una cuarta dimensión que vendría a ser el tema de tiempos, una quinta dimensión con el tema de costos, la sexta dimensión en el tema ambiental y una séptima dimensión que vendría a ser la de mantenimiento. ¿Qué significado tiene BIM para el Perú? Bueno, ¿no? El sector eléctrico enfrenta desafíos por su creciente demanda y dependencia de metodologías tradicionales, las cuales presentan varias deficiencias, como viene a ser la falta de conexión entre equipos, digamos, ¿no? Diferentes áreas trabajan de forma aislada, las cuales generan errores y retrasos. Eh, Otra deficiencia que se tiene son las pérdidas de información. A veces la información clave suele extraviarse o no está disponible al momento que la necesitan. Y otra deficiencia más que tenemos, pues, es la dependencia de planos en 2D, ¿no? ¿En qué nos dificulta esto? Pues, al momento de nosotros querer hacer la superposición de especialidades, digamos, ¿no? Tenemos un proyecto de construcción, de habilitación urbana, entonces interviene la parte eléctrica, mecánica y civil, pero los tres no pueden trabajar en conjuntos, ¿no? Cada uno realiza sus propios planos, entonces al momento de querer nosotros solaparlos, tenemos ese problema de que dependemos uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es BIM? Bueno, eh, para el Perú, BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido, ¿no? ¿A qué se refiere con un activo construido? Pues eh, todo proyecto eh, que está en etapa de estudio o preinversión, en algún punto se va a convertir en un bien, ¿no? Y ese vendría a ser el activo construido. ¿Para qué nos dice? Pues para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación.
Es importante mencionar que las características que más resaltan el BIM pues son que nos brindan mayor precisión y calidad en la elaboración de los estudios, nos ayudan a aumentar la transparencia y legitimidad de la información, mejoran la comunicación entre los integrantes del proyecto y pues aumentan la eficiencia en el desarrollo de las inversiones, ¿no? Yo les quiero poner un ejemplo aquí y es mencionarles, pues, ¿no? Una comparativa en lo que viene a ser los métodos tradicionales con la metodología bien actual. Digamos, si nosotros queremos realizar un proyecto de redes de distribución eléctrica, ¿cuál es nuestro punto base? Bueno, ¿cuál es nuestra información base? Pues es la topografía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos nosotros? El método tradicional es ingresamos al Google Earth o ingresamos a alguna carta nacional y nos descargamos las curvas de nivel del terreno o área donde se va a intervenir. Entonces, partiendo de eso, nosotros hacemos nuestra proyección, ¿no? Nuestro trazo tentativo, nuestro trazo de la red. Mm, Y entonces dibujamos nuestro catastro, colocamos nuestras estructuras, colocamos nuestra subestación y trazamos nuestra línea, ¿no? Pero al momento de nosotros de pasar del estudio a la ejecución, va a haber ciertas incoherencias, precisamente porque el Google Earth o las cartas nacionales no están del todo referenciadas, ¿no? Digamos, si yo te coloco una coordenada en el Google Earth, el cual he dibujado, en un X1 y Y1, con un Z1, que vendría a ser la cota, si yo utilizo esas coordenadas y y trato de colocar mi estructura en la realidad, en el campo, puede que ésta no esté cayendo en su ubicación exactamente donde yo he previsto que debería ir, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque el Google Earth o las cartas nacionales no es una base confiable, ¿no? De información. Y ahí puede pasar de repente que podamos tener problemas de distancias mínimas de seguridad, interferencias, tales como puede ser que nuestra estructura, nuestro poste que hemos colocado en el Google Earth en campo esté cayendo pues dentro de un río, al costado de un río o dentro de una vivienda. Y eso va a hacer que nosotros tengamos que reprocesar nuevamente la información, ¿no? Entonces, para evitar todo esto es que necesitamos una base de topografía confiable, ¿no? El cual de repente les puedo explicar más adelante, una diapositiva que tengo, cómo funciona todo ese proceso, ¿no? Entonces, a manera de resumen, yo puedo mencionar que BIM es hacer dos veces, ¿no? ¿Y a qué se refiere hacer dos veces? Pues es un entorno virtual donde puedes equivocarte, experimentar y colocar toda la información en un modelo digital para que la construcción sea más eficiente, ¿no? Te permite ver en tiempo así real, por así decirlo, interactuar de repente con todo tu entorno, ¿no? Donde se va a desarrollar tu proyecto. Entonces, punto por punto, tramo por tramo, puedes ir viendo las complicaciones, deficiencias y la mejor manera de poder superarlas, ¿no? En tiempo real. Hablemos un poco del desarrollo histórico del Plan BIM, ¿no? Nos menciona que el Plan BIM, pues, nace como medida política del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el cual, al reconocer la necesidad de modernización y digitalización de los sistemas de formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de los proyectos de inversión. Entonces, lo que más quiero recalcar de toda esta línea de tiempo es que en junio y en julio del año 2021 es donde se marcan dos hitos históricos de la metodología BIM acá en nuestro país, bueno. En junio del 2021, pues tenemos la presentación oficial del Plan BIM Perú. Y en el siguiente mes, en julio, tenemos la nota técnica y guía nacional BIM, ¿no? Estos dos archivos o documentos nos permitían estandarizar a nosotros y trabajar bajo una normativa única, pues, ¿no?
algo propio de nuestra nación para poder resaltar de repente nuestros proyectos de inversión que realicemos, a diferencia de otros países, ¿no? Y desde ahí hasta la fecha del 2023 tenemos pues la aprobación o la actualización, ¿no?, de la Guía Nacional BIM del año 2021, ¿no?, el cual está vigente hasta la actualidad. Acá podemos ver la publicación en el Diario del Peruano. Entonces, desde ahí en los 2 últimos años eh, también se presentaron pues unos hitos que vienen a ser pues los logros y perspectivas de la implementación de BIM en el sector público peruano, el cual prácticamente nos hablan de una exposición, una recopilación, una compilación de, de todos los proyectos que hemos podido lograr, todos los avances que hemos podido lograr utilizando la metodología BIM, ¿no?, desde su publicación, ¿no?, desde el año 2021. Estas reuniones por lo general se dan en septiembre y pues son publicadas en vivo por el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, el Plan BIM Perú 2024 nos muestra pues su presentación de logros y perspectivas de la implementación de BIM en el sector público peruano. Y lo mismo para el año 2025, ¿no? Sus logros y perspectivas de la implementación de BIM en el Estado peruano. Esperemos eh, que se vuelva a realizar esta presentación para este año 2026 y pues a aquellos interesados les invito a participar de estas conferencias, de estas reuniones, ¿no?, que se llevan a cabo en septiembre de cada año. Ahora pasemos al nivel de información necesaria, el cual por sus acrónimos se le dice LOI en inglés, bueno, Level of Information Necessary. Bueno, el LOI es pues un marco de referencia que define los alcances y nos proporciona el nivel de información adecuado de cada proceso de intercambio de información. Dicho de otro modo, pues define el nivel de densidad de información del modelo de información. Es decir, ¿no?, qué tanto detalle voy a realizar yo en mi proyecto. En base a ello, pues para definir nosotros el LOI, se considera pues, ¿no?, la calidad, la cantidad y la granularidad de la información del modelo de información a través de las siguientes métricas. Bueno, el LOI prácticamente es un desglose o una unión del nivel de detalle, por sus acrónimos en inglés, el LOT o Level of Detail, y el nivel de información, ¿no?, el cual es el Level of Information o el LOI, ¿no?, el cual es la información alfanumérica y los documentos asociados al contenedor de información. Acá tenemos un resumen, ¿no? El LOI es pues la mezcla del LOT más el LOI, ¿no?, o sea, la información gráfica, ¿no?, como la información no gráfica. Acá les puedo explicar un poco mejor con un ejemplo. Para el caso del grupo Distriluz, pues el LOIES tiene 5 niveles, ¿no?, que siempre parte de menor a mayor, desde un LOI 1 hasta, hasta un LOI 5. ¿Ven? ¿No? Acá nos menciona que el LOI es un nivel de información gráfica o detalles geométricos, mientras que el LOI es un nivel de información no gráfica, ¿no?, prácticamente parámetros o conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, en un LOI 1, yo les muestro esta imagen, pues, ¿no?, que es un modelo en el cual podemos representarlo de forma conceptual nada más, ¿no? Ustedes pueden identificar que tengo acá una estructura, eh, una retenida, el conjunto de armados y pues la información que contiene este modelo es simplemente un poste de 13 metros. Bueno, si nosotros pasamos ahora a un siguiente nivel, podemos ver que hay una gran diferencia, ¿no?, entre este modelo y el actual que estamos viendo ahora, donde podemos identificar mejor nosotros nuestras partes
En este caso ya podemos identificar mejor que acá hay un aislador, acá tenemos otro aislador, tenemos la retenida, tenemos una ménsula y pues el poste, pernos, entre otros. Bueno, si bien de repente nosotros alcanzamos este nivel de información al cliente o a una entidad pública, pues el cliente de forma geométrica entiende, pues, ¿no? Entiende la información que nosotros estamos alcanzando y pues para nosotros reforzar esta información añadimos lo que viene a ser los datos, ¿no? Información paramétrica, ¿no? Acá, por ejemplo, yo menciono que es un poste de concreto armado con sus siguientes características, ¿no? Tengo la altura del poste, tengo la carga, el tipo de armazón, el diámetro inferior y el diámetro superior, ¿no? Y a medida de repente que yo voy dándole más detalle a mi modelo, es cuando también su información no gráfica también aumenta, pues, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo en el cual podemos ver ya más representado, ¿no? Por ejemplo, acá este aislador estaba pues de forma así, sin sus bordes, sin sus coronas. Y para este caso ya podemos identificar nosotros bien, pues, ¿no? Ya sé que este es un aislador, este es una grapa pistola, eh, un perno ojo, otro perno ojo, arandelas, el poste tiene mejor forma, ¿no? Incluso puedo ver de repente la punta, ¿no? El cual yo no veía acá, pero aún así es entendible, ¿no? El modelo. Y pues la información que contiene, pues es el poste concreto, las mismas características que que el anterior LOI. Asimismo, yo puedo añadir información de coordenadas, ¿no? Acá tengo coordenada norte, perdón, coordenada este, una cota, su elevación, y le puedo agregar una partida de precio, ¿no? De esta manera yo estoy dándole más información a mi modelo, ¿no? El cual hace que el entregable sea aún más confiable. Es importante mencionar que, por lo general, las entidades públicas siempre llegan a solicitarte un Lloyd del tipo 3, ¿no? Porque es una representación más definida y pues contiene suficiente información o información necesaria para poder nosotros lograr la ejecución, ¿no? O el estudio o la factibilidad del estudio de preinversión. Pero bueno, pasemos al LOI 4, ¿no? Ya son elementos representados de forma más detallada, ¿no? En este caso yo puedo añadir más detalle, ¿no? Si de repente yo te entrego este modelo, pues ya se sabe que los componentes no es necesario revisarlo, ¿no? Pero en este caso, para temas de mantenimiento, te proporciono un detalle más, ¿no? El cual es los elementos ya que contiene el tablero como tal, como tus interruptores, etcétera, bueno. Y asimismo, pues la información no gráfica también va avanzando, ¿no? Digamos, te puedo presentar el nombre del armado, la función del armado, la cantidad, sus unidades, sus fases de ejecución, ejecutado en proceso, el nivel de tensión, el precio unitario de partida de mano de obra de montaje, el número de estructura al cual pertenece, así como el número de subestación, si está valorizado o no, y pues sus coordenadas, ¿no? ¿Ven? Ustedes se dan cuenta que nosotros a medida que avanzamos, eh, nuestro lot, que es nuestra información gráfica, obtiene cada vez más detalles. Y eso es directamente proporcional, ¿no? Eh, con nuestra información no gráfica, ¿no? Y finalmente tenemos el último nivel de información necesaria, el cual es el LOIN 5, que vendría a ser prácticamente los elementos representados en el ASBUL, ¿no? Lo ejecutado en obra, ¿no? Lo que es realmente, pues, ¿no? Ustedes saben que muchas veces nosotros podemos presentar nuestros proyectos como estudios
pero por más que de repente esté aprobado y firmado y sellado, no te garantiza que se vaya a ejecutar tal cual, ¿no? Es en obra donde nosotros vemos realmente cómo se va ejecutando y siempre va a haber variaciones, pues, ¿no? Entonces, todos esos cambios y esas variaciones que nosotros hayamos hecho, pues es el ASBUI, pues, ¿no? El registro final de cómo se está ejecutando y cómo está quedando. Y de la mano de esto, pues van temas ya de mantenimiento, el cual se genera una base de datos de activos, donde tenemos el, el nombre, ¿no? del archivo, el correo de la persona, el contacto encargado, la fecha, información de coordenadas. También tenemos eh, algunas etiquetas, ¿ya? Y pues todo esto nos permite a nosotros mantener, ¿no? Pues una mejor data, ¿no? Para futuros mantenimientos o de repente cambios que quiera realizar uno, ¿no? Y pues en esta gráfica solamente es un resumen, un consolidado de lo que hemos hablado, ¿no? En la parte de abajo vemos que como el nivel de información aumenta, ¿no? A medida que pasan por diferentes procesos, ¿no? Todo parte de un inicio de inversión, la formulación y evaluación, el cual vienen a ser los estudios, la ejecución, las obras o desarrollo de los proyectos y el funcionamiento, ¿no? Cuando ya está, pues, valga la redundancia, en estado activo, ¿no? O funcionamiento. Y pues también aumenta lo que es la curva del Loin, pues, ¿no? Entonces todo esto es un progreso, pues, ¿no? El cual nos indica que a mayor nivel de detalle, a mayor nivel de información, pues, ¿no? Continuamos con los usos BIM. Bueno, nos menciona que los usos BIM pues, son métodos de aplicación que se definen a través de procesos que se pueden ubicar, orientar y relacionar en cada fase del ciclo de inversión para alcanzar unos más objetivos específicos. Estos usos sirven para explicar las diferentes formas en las que partes involucradas pueden utilizar BIM en una inversión determinada y entonces de este modo se pueda mantener una comunicación e intercambio de información de manera transversal al ciclo de inversión. Esto sucede pues entre las partes involucradas que forman parte del proceso de la gestión de información BIM, pues, ¿no? Tenemos los siguientes usos BIM. Eh, el primer uso BIM que tenemos pues es el levantamiento de condiciones existentes, ¿no? En el levantamiento de condiciones existentes, pues parte de la recopilación, ¿no? de la información, el cual es nosotros agarramos información del GIS, de otros expedientes, antecedentes, y nos basamos en los términos de referencia, ¿no? Partimos nosotros con nuestro levantamiento topográfico, el cual nos permite obtener curvas de nivel, datos de terreno, eh, procesar la información y a partir de ello es donde va a ser nuestra información base para que nosotros podamos realizar nuestro proyecto. Bueno, entonces acá podemos ver que se realiza el levantamiento topográfico, se hace el procesamiento de la información y se genera el modelo, bueno, del terreno. Y este modelo, pues, dependiente de si esté aprobado o no, en caso esté aprobado, pues pasa al CD, pues, ¿no? El CD es un entorno común de datos, es como un servidor, del cual les estaré hablando también en una siguiente diapositiva. En caso no esté aprobado, pues regresa, pues, ¿no? Se vuelve a procesar, se corrige y pues otra vez pasa, pues, ¿no? Como segundo punto tenemos la visualización 3D. Pues el propósito de este uso BIM es generar modelos que puedan ser visualizados en cualquier software OpenBIM, permitiendo su revisión y aprobación en futuras etapas, ¿no? Por lo general, uno suele hacer el modelamiento en el software Revit, ¿no? El cual tenemos acá, o en Civil 3D. Pero
Esto no es una extensión el cual nos permite intercambiar a nosotros información, ¿no? Porque la extensión del civil es pues el punto .dxf o punto .dwg, y para el caso del Revit es el RBT, pues, ¿no? Pero si nosotros queremos utilizar esto en un software OpenBIM, el cual nos dice que es el objetivo de esto, ¿no? Poder intercambiar información y que se pueda visualizar en cualquier software de tipo OpenBIM, es que necesitamos nosotros el archivo IFC. Y no es nada más que un exportado del Revit, del archivo RBT, o si no, del DWG, pues, ¿no? O sea, se guarda con la extensión IFC. Y este IFC, pues sí nos permite a nosotros el intercambio de información en OpenBIM, ¿no? Igual, ¿no? Se genera el archivo IFC, se ve si está aprobado o no. Otra vez se genera el modelo federado, ¿no? El modelo federado, pues, es un conjunto de todas las disciplinas en el cual, ¿no? Digamos, nosotros tenemos este modelo, pero este no es el único modelo que vamos a necesitar, sino vamos a necesitar varios modelos, ¿no? Un entregable 1, un entregable 2, un 3. Entonces, el consolidado de todos los entregables, pues, se considera el modelo federado, pues, ¿no? Mm, Pasamos al siguiente uso BIM, que es la coordinación de información. Pues el propósito de este flujo BIM es asegurar que los modelos desarrollados en el proyecto pasen eh, por datos, ¿no? Donde los demás involucrados del proyecto pueden acceder y utilizarlos. Como siguiente tenemos la estimación de cantidades y costos. Pues para realizar la estimación de cantidades y costos es necesario tener el diseño estructural y civil ya coordinado, ¿no? Y es a partir de estos modelos que se extraen los parámetros eh, de costos, y pues ello se genera un archivo Excel, ¿no? Donde podemos exportar nuestros metrados, y pues eso finalmente se hace pues un consolidado semanal, un informe semanal, y se genera un reporte, pues, ¿no? En un modelo BIM as Build, pues, ¿no? Como un entregable final. El siguiente tenemos la detección de interferencias. Es similar al uso BIM de coordinación de información, eh, ya que lo que se busca es realizar la información o la detección de interferencias, ¿no? Por lo que en este uso, pues, se explora detalladamente este proceso. Y siempre para comenzar es necesario contar con los diseños, ¿no? Digamos, civil, eléctrico o estructural, así como los requisitos de información del empleador, los EIR, ¿no? Y las pautas de las guías nacionales, ¿no? Y también puede ser los términos de referencia, los TDRs, ¿no? Como siguiente uso BIM tenemos la planificación de la ejecución. Eh, para la planificación, pues se involucran todos los modelos ya cargados en el entorno común de datos, ¿no? En el CD, así como los cronogramas de obra con las actividades, ¿no? Estos serán actualizados y vinculados a los modelos BIM, permitiendo proyectar el avance real dentro de un modelo y creando así un modelo 4D, pues, ¿no? En lo que es tiempos, ¿no? Como les había mencionado en una primera diapositiva. Y pues una vez aprobado, pues el modelo seguirá siendo actualizado hasta la finalización de la obra, ¿no? Resultando en un modelo BIM as Built que contenga las cantidades y plazos acordados. Y como último uso BIM tenemos registrar la información de lo construido, ¿no? El as built, ¿no? Prácticamente es el entregable, el entregable final, pues, ¿no? El cual parte siempre de todos los procesos que hemos llevado a cabo nosotros, eh, si es que están aprobados, pues, ¿no? Aprobado, están aprobados, perdón, también se cargan al entorno común de datos, pues, ¿no? Acá el modelo federado, tenemos acá, ¿no? Que se carga también al CD, se genera una hoja de reportes. Entonces prácticamente es la recopilación o es el producto final de haber seguido todos esos pasos o esos flujos y usos BIM, ¿no? El entregable final. Ahora pasemos a los entregables del estudio topográfico, del cual les quería detallar, ¿no? O precisar para que entiendan mejor cómo funciona la recopilación de información.
todo parte de los requisitos de información del empleador, que vienen a ser los EIR y los términos de referencia, ¿no? Por lo general, los proyectos de inversión pública siempre te piden la elaboración de un plan de vuelo, ¿no? Esto con el propósito de obtener datos del terreno. ¿Para qué? Pues para poder nosotros generar nuestras imágenes georreferenciadas, ¿no? Y poder trabajar a partir de ahí nuestro modelo, nuestro diseño. Entonces, tenemos lo que viene a ser la fotogrametría LIDAR, el cual es el levantamiento topográfico con dron, y pues tenemos el levantamiento convencional, que es con estación total. Aunque por lo general, como existe un plan de vuelo, pues siempre te va a pedir que trabajes con lo que es un levantamiento con dron, ¿no? Entonces, una vez exportadas las imágenes, se hace el procesamiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace pues el dron, ¿no? El dron te captura, no te captura de golpe el terreno donde vas a intervenir, pues, ¿no? Te capturas, digamos, si tu terreno es todo esto, el dron te captura pues parte por parte, ¿no? Así. Estos pequeños cuadrados que vemos dentro del rectángulo, pues son las fotografías, ¿no? Entonces todo ello necesita ser procesado para hacer un solo entregable, pues, ¿no? Ya. Se procesa la información con los softwares especializados, ¿no? Tenemos entre los más comunes el Metashape y el Pixform, ¿no? Obviamente todos están anclados a un punto de control, ¿no? A un punto en específico donde el cual se van a amarrar las imágenes, ¿no? Es un punto fijo ya, el cual no se va a mover, no va a cambiar con el tiempo. Se procesa la información y de acá tenemos nosotros tres resultados, pues, ¿no? El primero, que se genera una ortofoto. El segundo, se genera una nube de puntos densa y se genera una malla de las condiciones existentes. Eh, Como les había mencionado en el ejemplo anterior del cuadrado, ¿no? Con las diferentes fotos, las fotografías vendrían a ser pues estos pequeños cuadrados, ¿no? Y pues la ortofoto vendría a ser el procesamiento o el conjunto de todas estas fotografías, ¿no? En el cual vendría a ser solamente este cuadrado, bueno, perdón, ahí, ya. Eso es la ortofoto. Es una fotografía conjunta, eh, el cual está georreferenciada. Entonces, esto nosotros le exportamos al Civil o al 3D y podemos dibujar nuestro catastro y nuestras redes existentes, ¿no? Como ya les dije, esto está georreferenciado, entonces esto es nuestra información, nuestra base confiable, ¿no? En el cual nosotros vamos a trabajar, y una vez que partimos de ahí, pues ya nosotros no tenemos por qué tener complicaciones al momento de pasar a la ejecución, porque donde nosotros tal cual coloquemos nuestra estructura, digamos, yo coloco acá mi estructura, acá coloco otra estructura, y si veo que de repente está cayendo al costado de una casa esta estructura y no hay interferencias, pues en campo no voy a tener ese problema, pues, ¿no? El cual ya he superado algún inconveniente, ¿no? A diferencia de repente de llevar los métodos tradicionales, donde no me generaba una base confiable, ¿no? Bien, la nube de puntos densa son un montón de cubitos que contienen coordenadas, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Y asimismo contienen pues colores, ¿no? El RGB. En la imagen actual que les estoy mostrando, pues como son cubos tridimensionales, pues hace que tengan esta forma en 3D, pues, ¿no? ¿Y con qué propósito se genera esta nube de puntos densa? Pues, ¿no? Es para identificar de repente que no exista
algunas nubes de puntos eh, que resulten como interferencias o ensucien pues el modelo. Bueno, digamos, yo puedo ver acá, no, si por ejemplo me aparece un cubo acá, yo tendría que ponerme a pensar por qué me está apareciendo esta nube de puntos, ¿no? Este cubo. Entonces, lo que tengo pues que hacer es procesar nuevamente esta nube de puntos para limpiarlo y para que sea para que sea menos pesado. Entonces, trato de eliminar, ¿no? Ese cuadrado, que el cual no tendría que por qué verse, ¿no? Y pues tenemos la generación de la malla 3D de las condiciones existentes, el cual ya es el modelo como tal, ¿no? Eh, el cual viene a ser este modelo, bueno, este vendría a ser, pues, ¿no? La malla. De esta forma se representa, pues, ¿no? Igual, ¿qué se hace? Pues, ¿no? Se exporta al Global Mapper, el cual es un software de procesamiento, con el propósito de reducir el peso del archivo, ¿no? Y otra vez vuelve a generarse la malla, pues, ¿no? Entonces, estas tres informaciones, la generación de la ortofoto, la nube de puntos densa y la malla de las condiciones existentes, resultan en nuestro entregable del estudio topográfico, ¿no? Codificado y verificado, ¿no? Y acá tenemos un resumen de lo que más nos interesa, que viene a ser las curvas de nivel, el catastro, la ubicación de otras estructuras, ubicación de otras redes e interferencias, la nube de puntos y ortofoto, ¿no? Prácticamente lo que les estoy diciendo es que con esta información nosotros podemos hacer posible la realización del estudio a nivel de preinversión, ¿no? Bien, continuamos con los roles BIM. Pues los roles BIM nos mencionan que son funciones que realiza uno o más personas, ¿no? Pero aquí hay que entenderse algo, ¿no? ¿Por qué nos dice una o más personas, ¿no? Eso te quiere decir que una persona puede asumir más de un rol, ¿no? Por lo general los roles BIM son los siguientes, ¿no? Tenemos al líder BIM, quien se encarga de la estrategia de adopción de la metodología BIM a nivel organizacional, ¿no? Es quien utiliza y emplea la metodología BIM para hacer posible eh, para poder llevar a cabo, ¿no? Nuestros proyectos a nivel de preinversión. Como siguiente tenemos al gestor BIM, pues este gestiona la información y define los pasos para cumplir con lo establecido por el líder BIM, ¿no? Prácticamente hace que se cumpla lo que te dice el líder BIM, pues, ¿no? Después tenemos el coordinador BIM, quien coordina el desarrollo de la información, ¿no? Es quien va, si bien de repente el gestor hace posible que se lleve a cabo lo que dice el líder, el coordinador, pues toda la información que se requiera, pues él es quien se encarga de organizar y coordinar la información. Tenemos al modelador BIM, quien se encarga de hacer posible el entregable, ¿no? De esta información, ¿no? Los modelos, ¿no? ¿No? Producen el modelo de información según la especialidad, ¿no? Puede ser el modelador BIM eléctrico, modelador BIM, un arquitecto o un ingeniero civil, ¿no? Y el supervisor BIM, pues quien revisa y verifica el contenido de información según las normas y requisitos. Y como último tema, como último contenido, perdón, tenemos el entorno de datos comunes, ¿no? De lo que ya les había hablado hace un momento. Esto pues tiene un rol fundamental en el desarrollo del trabajo colaborativo y la gestión de información para el desarrollo de inversiones aplicando BIM, ¿no? Nos dice que es la fuente de información que utiliza el equipo del proyecto en las inversiones desarrolladas aplicando BIM para la recopilación, gestión y difusión de cada contenedor de información generado por los involucrados en la inversión. Este es el flujograma, ¿no? Del entorno común de datos. Eh, tenemos la parte designada principal, ¿no? Tenemos una parte designada secundaria y la parte que designa, bueno. Ahora, como les había hablado así en términos simples, el entorno de datos comunes es como un servidor, ¿no? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos para que éste pueda ser un entorno de datos comunes, ¿no? Acá tenemos que se basa mediante una normativa, ¿no?
Según la NTP, la ISO 19650, nos dice que la solución de CD puede ser implementada de diferentes maneras debido a que podría darse el caso de utilizar múltiples y diferentes tecnologías dentro de un solo flujo de trabajo, ¿no? Esto resaltemos, ¿no? Diferentes tecnologías, ¿no? Pero necesita cumplir ciertos requisitos mínimos para establecer un CD, ¿no? Según la NTP, ¿no? Los siguientes requisitos para que se establezca un servidor como un CD, pues es, ¿no? Primero, asignar a cada contenedor de información una identificación única, ¿no? La cual vendría a ser la codificación. Después tenemos asignar a cada elemento un valor determinado, acordado y documentado, ¿no? Tenemos también la siguiente información, que es asignar los atributos, ¿no? A cada contenedor de información, ¿no? Como estado, revisión y clasificación, ¿no? Todo esto tiene un orden, pues no solamente es codificar y entregar, bueno, o sea, cada archivo va en su propio contenedor, ¿no? Así como el estado, ¿no? Eh, el estado, su revisión y el estado, pues, nos permite ver si el archivo está siendo trabajado o todavía le falta, ¿no? La siguiente característica para hacer posible un CD, pues, se debe permitir el cambio de estado de los contenedores de información, ¿no? O sea, se debe poder manipular, ¿no? Poder decir de repente este archivo ya está concluido y finalizado para su revisión, pues, ¿no? Después tenemos que el CD debe permitir registrar el nombre del usuario y la fecha cada vez que se cambie el estado de una revisión de contenedor de información. El CD debe permitir controlar el acceso a la información en un determinado contenedor de información según corresponda y su visualización. Estos tres últimos les puedo explicar en la siguiente imagen, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un archivo, ¿no? El cual es, podemos identificar nosotros una estructura con su armado, ¿no? Podemos ver que registra cada actividad que el usuario que ingresa al archivo hace, bueno. Por ejemplo, acá tenemos que se ha visualizado este archivo, ¿no? O sea, por el simple hecho de visualizar ya tiene un registro, ¿no? Tenemos también que se puede descargar y acá te aparece, pues, ¿no? Una notificación de que este archivo ha sido descargado. Más visualizaciones, es importante recalcar las fechas y las horas, la persona quien ha intervenido el archivo y pues lo que les mencionaba, ¿no? El estado, la revisión y la clasificación, ¿no? Tenemos que este usuario en tal fecha, en tal hora, ha cargado una versión 3 de este archivo, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? O sea, un estado, ¿no? Que está en progreso, pues, ¿no? No es el entregable final, ¿no? Sino es una versión 3 nada más del archivo, el cual nos indica que ha ido superándose la versión 1 y la versión 2. Eh, y pues con lo que es el tema de la visualización y el acceso a la información, pues obviamente no es para todos, ¿no? Les pongo un ejemplo en el servidor de nosotros como empresa Inacons. Si bien de repente todos somos diferentes áreas, pero cada área maneja su propia carpeta, ¿no? Su propia información. Digamos, la parte de operaciones no puede ingresar a la parte de contabilidad o a la parte de administración o a la parte de logística, ¿no? Tienen que, pero sí puede optar por una visualización, pero no eh, por una edición, ¿no? Entonces, todos estos requisitos que hemos visto acá, estos 7 requisitos, pues mientras se cumpla, es posible que un servidor sea asignado como un entorno de datos comunes, ¿no? El más común es pues el Autodesk Construction, propio ¿no? del Autodesk, el cual es el que manejan por lo general las entidades públicas, ¿no? Para intercambiar su información. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.